Ay, el cine de terror, con sus altos. Y sus bajos. Estamos aquí hoy para inaugurar una nueva sección, bueno, la primera sección que va a tener este canal de mierda en realidad. Y va a ser para hablar sobre los tópicos del cine de terror. Bueno, el cine de terror en general. Ya hablaremos de tópicos, personajes y algunas películas en concreto, pero eso ya para más adelante. Hoy va a ser un vídeo introductorio en el que debatiremos así un poquito en general algunos de los tópicos que este género nos ha regalado. Me estaba asfixiando un poquito, poco. Sí. Pues sí, vamos a hablar de los tópicos más típicos en el cine de terror que si habéis visto una película de terror de seguro que tiene alguno de estos tópicos, pero vamos, jurado. Y bueno, deciros que lo hemos hecho en plan de nuestra propia cosecha, que no lo hemos copiado de ningún lado, simplemente por las películas que hemos visto, que han sido muchas, por suerte o por desgracia, así que... Una larga y vasta experiencia. Sí, tanto buenas como películas terribles, así que bueno, vamos a ello. Las armas poco eficientes que pueden llegar a tener, de hecho, la mayoría de los villanos que se ven en las películas, porque dejando de lado los que matan con sus propias manos, los que son medio mutantes y tienen poderes y tal, ¿qué tenemos? A ver, tenemos cuchillos, navajitas, hasta sacacorchos, o sea, bisturís, no sé. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos todos tienen un arma o una escopeta en su casa, yo no entiendo que todos los asesinos lleven un cuchillo o hasta un pedazo de cristal que se han encontrado en una ventana rota. Así que sí, es un topicazo. Básicamente, en todas estas películas, los protagonistas siempre van a conseguir un arma de fuego, una pistola, una escopeta, una ametralladora a veces incluso. Pero los asesinos no, parten con un cuchillo de cocina, con una motosierra en caso de Leatherface, un machete como Jason. A veces son originales como Freddy y su guante, pero sabes, nadie tiene un arma de fuego nunca. O sea, yo como mucho he visto a Jason de Viernes 13 utilizar una ballesta, pero a lo muy lejos, Buah. Es que es muy fuerte, tío, es muy fuerte. Incluso en las películas de Stephen King hay una en la que un niño pequeño se defiende con un bisturí y es como... ¿Pero cómo, señores? ¿Pero cómo? Casi todas las películas de terror están protagonizadas por adolescentes. Vamos a hablar un poquito de estos personajes estereotipo que tienen la gran mayoría de películas de terror, sobre todo actuales. Pero lo más normal, sean quienes sean los personajes, es que haya destape y haya una gran explotación de sexo en la película. Eso es algo que es un problema muy grave con el cine de terror actual. O sea, vale que el cine de terror clásico de los 80 y los 90 lo utilizaban así a veces, y era pues más o menos un buen añadido, a veces daba pie a escenas en las que el asesino podía intervenir, pero es que en las películas de terror actuales se ha convertido en una norma. En una norma, una película de terror actual no se puede considerar una película de terror si la mitad de esa película no son escenas de sexo o de fanservice, se podía llamar. Y es triste, es muy triste. Es que, a ver, no sé, en algunas películas como que te pone tenso porque dices, pero por favor, es un momento no agradable para que estéis ahí practicando sexo, por favor, dejarlo para cuando no haya un asesino suelto, gracias. Pero ya hoy en día es como que llega un momento que dices, ¿estoy viendo una película de terror o estoy viendo una película porno? O sea, no entiendes la diferencia entre una cosa Claro, y o otra. sea, es perdonable cuando esa escena de sexo da lugar a una escena de tensión, ¿no? Por ejemplo, que estén ahí, dale que te pego, y de repente entre el asesino en la casa y les pille dándolo al tema, y eso impide que escapen. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que antes que el asesino sepa incluso que esos adolescentes están ahí, ya haya habido 6 escenas de folleteo. Eso es lo que no nos parece bien. Literal. Venga, entonces vamos a hablar de los tipos de adolescentes Vamos a hablar. que hay. Bueno, de los adolescentes que se puede aplicar a cualquier tipo de personajes, vale. Podemos empezar con la que sería la ligerilla, ¿vale? Entre comillas.
El típico personaje femenino que en las películas que hemos mencionado, en la que la mitad de la película son escenas de sexo, va a protagonizar ella la mayoría de esas escenas. Y siempre, casi siempre, termina muriendo de una manera bastante escandalosa. Y la mayoría de las veces la primera o de las primeras, si no se cumple la norma del negro muere primero. Cierto, ciertamente. Y bueno, pues también está, como ha dicho lo del negro, el típico extranjero. Da igual que sea negro, que sea chino, algún que otro sudamericano Mexicano. hay. Es verdad, sí, hay algún que otro sudamericano, pero no es de lo que más. Lo que más, chinos y negros. Y casi siempre, por no decir siempre, mueren. Si no el primero, el segundo, pero 90% de las veces mueren siempre. Tener por claro que no os podéis encariñar de ese personaje porque va a morir, seguramente. ¿Y qué más tenemos? Tenemos al idiota, al que dices, tío, eres tonto. Es ese personaje que es imbécil y que todo el mundo odia porque hace todas las cosas mal. Pero en plan, el rarito, así, tonto, despistado y tal, o el típico jugador de fútbol cachas y estúpido. Es que lo hay de los dos tipos. Está el rarito, que no se entera de nada, que nunca sabe por dónde va la cosa, y luego está el que simplemente es imbécil y siempre lo hace mal todo. O sea, se asusta y sale corriendo y por eso les pilla el asesino y lo mata, obviamente. O en el caso de la purga, el niño protagonista, yo creo que lo hemos odiado la mayoría de la gente, porque es como, niño, es que te cogí y te da un guantazo. Es bastante frustrante, sí. Pero este personaje casi siempre muere también, porque se le cogen ganas, la verdad, se le cogen ganas. Luego tenemos, se me viene ahora a la cabeza dos estereotipos más de personajes, que sería el típico friki, ¿vale? Ese que a veces es incluso un poco paranoico, ¿no? De, oh, no entremos a esta casa, que nos pueden matar, es el único que se lo huele. Luego acaba muriendo igual, bueno, a veces, ¿no? Pero eso, o sea, es alguien que siempre se huele algo, alguien que siempre aconseja cosas razonables como no nos separemos, lo que los demás sudan, y acaban muriendo todos. Y al final al pobre lo matan por pringado, porque ya lo he desprevenido, por lo que sea. Por cualquier tontería, la verdad. O porque al final resulte que él es el asesino. Puede ser. Cuidado con ese tipo de personajes, ¿eh? Giros de guión. Luego tenemos a... El gracioso. también, sí. Que el gracioso es ese personaje que está todo el rato haciendo gracias. O se tropieza, o dice alguna tontería, o dice alguna payasada que a todos nos hace gracia. Normalmente es un personaje al que se le coge cariño. Y cuando lo matas dices, no tío, ¿por qué? Pero está predestinado a morir, o sea, desde que lo ves por primera vez hasta quien no ha visto muchas pelis de terror sabe que ese personaje muere seguro. Luego tendríamos lo que sería la protagonista. Esta personaje inocentona, que no ha tenido novio nunca o por el estilo. Esta que es así más... Tontita. más normalita, más inocente. Y va ahí con el grupo de amigos que van de María hasta las cejas. Con las Que tías que se pasan la mitad de la película dándole en la caravana pues, y ella ahí mirando las estrellas. Y al final suele ser o la única que sobrevive o la última que muere. Efectivamente. O a veces nos sorprenden y las protagonistas tienen un lado oscuro bastante habilidoso y por eso consiguen sobrevivir. Es verdad. Al final, en momentos chungos suelen ser... Sí. El villano con historia traumática. Obviamente un villano no se vuelve un villano si no hay un buen motivo detrás. Normalmente siempre hay una historia pero bastante turbia y traumática detrás de cada villano. O sea, todos tienen su historia, bueno, o casi todos, porque un villano sin historia es como que se queda corto. Normalmente en la historia de un villano, por muchos problemas mentales que esto tengan desde el punto cero, como Jason que era retrasadito, Freddy que es el hijo bastardo de no sé cuántos cientos de prisioneros, ya no me acuerdo. Leatherface que era 3/4 de lo mismo que Jason. ¿Cuál has dicho? El de Halloween, que es un sí, maniático. Michael Myers, que era un psicópata. Y eso, normalmente por muchos problemas mentales que tengan siempre hay como un detonante, ¿no? Por ejemplo,
en Jason el momento de ahogarse y que no le rescaten y que luego vaya su madre a cepillarse a todos los del campamento y maten a la madre, pues es como el punto de inicio de la cólera de Jason hacia cualquiera que pise el campamento del Crystal Lake. Freddy Krueger me parece que no tuvo un detonante como tal, simplemente fue evolucionando, se convirtió en un asesino de niños, los padres le quemaron y no se sabe cómo, pues volvió para vengarse. Luego también tenemos a, por ejemplo, Puzzle, que también tiene su historia. No quiero hacer spoiler, ¿vale? Prefiero no hacer spoiler, pero no sé, también hay muchos villanos como en La Casa de Cera, también tienen una historia bastante traumática, los asesinos. Y no sé. En verdad, en un asesino lo que le define puede ser, quitando algunas excepciones como Freddy Krueger, que trazaron su propio camino sin necesidad de que nadie interviniera, a un asesino lo define o un momento en concreto, como puede ser Puzzle, o un personaje en concreto, como puede ser a lo mejor la madre de Leatherface, que fue la que más lo guió hacia ese mundo tan creepy y salvaje del canibalismo hardcore. Y a veces es incluso una mezcla de los dos. Pues sí. La verdad, lo que no podemos dudar es que todos los villanos tienen una historia cual más original, cada una de ellas, ¿eh? Excepto los que tienen como excusa ser experimentos científicos fallidos. Ya hablaremos de esa mierda. Qué triste. ¿Qué más tenemos en el orden del día? Tenemos algunos tópicos de escenas de películas de terror, como es, por ejemplo, en la típica persecución, por ejemplo, os pongo en situación, la típica persecución por el bosque en Viernes 13. La típica escena en la que él o la protagonista o un personaje X tiene que huir del asesino, pero no puede hacerlo en el 100% de sus capacidades porque está herido o herida en una pierna. Es decir, está coja y tiene que ir así, por el bosque. Esto es algo que, bueno, no sé si fue la primera película que lo hizo, obviamente seguramente no fue la primera, pero es una de las más conocidas y es El Resplandor, en la que justo, más o menos al final, uno de los personajes vive una persecución cojeando. Entonces parece ser que a partir de ahí hubo millones de escenas de persecuciones en las que el personaje va así. ¡Ah! En El Resplandor Es el malo. es al revés, es el malo el que va cojeando. Es muy curioso porque justo, claro, en El Resplandor es el malo el que cojea, pero luego en el resto de pelis... Y sin embargo en los slashers actuales de mierda es al revés. Sí, pero lo podéis ver en cualquier película además, o sea, es casi milimetrado. Si no hay una cojera... En fin, si veis una escena de esas, sabed que en el 80% de las veces la víctima acabará encontrando un supuesto sitio adecuado para esconderse y la acabarán encontrando. Y ya está, y no tiene más. Ah, y ya si cojea porque tiene algo clavado en la pierna, tener por seguro que se lo va a quitar. O sea, sí, tal es cual. como lo más antisanitario del mundo, pues eso hace. Tiene un cacho de cristal saliendo de la pierna, pues se lo quita, ¿por qué no? Para desangrarse. Es una buena idea. Todo será muy detallado, obviamente, para que el espectador sufra con la barra de metal saliendo de la pierna, con la sangre saliendo a borbotones, y luego el muy desgraciado arrancándose un trozo de camisa y haciéndose un torniquete de mierda con el que debería morir en cuestión de minutos. Pero dura el resto de las horas que le quedan a la película. Interesante. Siguiente. ¿Quieres hablar de los parpadeos? En plan de... Ah, de luz. sí. También es muy común que si en la escena está a oscuras, en plan es una cueva, un sótano, un garaje, Un puto pasillo de hospital. un pasillo de hospital, es muy normal que las luces parpadeen, ya sean luces o ya sea un flash o ya sea, no sé. Por ejemplo, en la película de Saw 1 lo podemos ver cuando tiene que utilizar el flash de la cámara para iluminar la casa. Es que este tipo de escenas dan muchísima tensión. Ju-on, gente. Creo que la escena más clásica de ejemplo de este tipo de situaciones es Ju-on, la primera.